conlleva una serie de problemas que ya hemos identificado, como la debilidad de generación de información en la producción, eh, falencias en el mercado inmobiliario, deficiencia en la interoperabilidad, falta de información integrada del territorio marino, no hay interoperabilidad del sector minero, no hay información de los bienes culturales y de patrimonio, no hay interoperabilidad con el sector transporte, no hay información de conflictos territoriales, no hay interoperabilidad con la planificación del territorio urbano rural, no hay interoperabilidad con las estadísticas e información. Hay unos avances muy pocos en estructura de datos espaciales, bajo uso y aprovechamiento de la información del territorio. Hay acceso restringido a información y administración del territorio, insuficiencia de recursos físicos y humanos en todos los municipios, prestación deficiente del servicio en materia de administración del territorio y hay una débil sinergia del SAD en su conjunto. Y pues hablábamos de tres conceptos claves para entender qué es el sistema de administración del territorio y qué era administración del territorio, qué es sistema de administración del territorio, qué es la gobernanza de la administración del territorio. Definimos cada uno de estos conceptos, que era la administración del territorio y la administración del territorio. Hacíamos referencia a ese tan mencionado LADM, que no es nada más que el marco conceptual para administrar la información del territorio, que, que define la administración del territorio como un proceso para registrar, determinar, registrar y difundir información sobre la relación entre las personas y la tierra. Refleja pues la realidad institucional y gobernada por unas reglas que el LADM ayuda a interpretar bajo un lenguaje común. Eso como una definición de qué es la administración del territorio, que era un sistema, pues es un conjunto de cosas que tiene una infraestructura, acuerdos, marco legal, procesos, información y sistemas y tecnologías para implementar las políticas territoriales. Y hablamos del sistema de administración del territorio como un conjunto de entidades, reglas, pues que tienen la visión integral de las funciones de la tenencia del territorio. Requiere que se integre el sistema catastral a esa infraestructura de datos espaciales y que hablaba de que tendría cuatro funciones: garantizar la seguridad en la justicia, jurídica en la tenencia de la tierra, y lo resaltamos en relación a que esto tiene que ver mucho con la unidad de restitución. Democratizar la tributación, promover el uso eficiente del territorio y proteger el medio ambiente. Hablábamos también de los aspectos principales de ese SAT, que debe tener información asociada al territorio, un marco integrado de gestión de los procesos con la administración del territorio y una adecuada articulación entre los actores. Definimos también la gobernanza, que es entender las relaciones entre la sociedad y el Estado y las redes entre actores públicos y privados, patrones y reglas que faciliten esa interacción. Como proceso que diversos actores acuerdan, principios de interés general y recursos necesarios para aplicarlos. Eso incluye todos los actores relacionados con los bienes inmuebles, parques, tierras, zonas comunales, patrimonio, etcétera, etcétera. Y pues hablamos que hay unos principios claves para la gobernanza de la tierra, que eran la responsabilidad, el empoderamiento y un marco legal. Y pues definimos cada uno de esos, la responsabilidad que tendría que pasar por ser transparente, eficiente y eficaz, el empoderamiento mediante la responsabilidad a nivel nacional, regional y local, asesoría a los ciudadanos y puntos de servicio de información para que nos empoderemos todos en la administración del territorio. Debe tener un marco legal consistente y coherente que mejore la continuidad de los servicios. Y hablábamos de que esto tiene que tener un enfoque sistémico, la administración del territorio tiene que tener un enfoque sistémico, pues que tiene que tener un conjunto que hable de procesos de gestión de información del territorio, procesos normativos, procesos de demanda de información y procesos de toma de decisiones relativas al territorio. Pues ese sería el tema del enfoque sistémico.
y definimos cada uno de estos elementos, de estos procesos, que son los procesos de gestión de información, la administración de datos, restricciones, responsabilidades, derechos de restricciones y responsabilidades, procesos normativos, pues la coordinación para la interoperabilidad de los datos, que establezcan políticas y estándares para el cubrimiento, el acceso y la interoperabilidad y la reutilización de la información relacionada con el territorio. Esto debe tener un marco legal y pues traíamos a colación muchos de los ejemplos y las dificultades que históricamente ha tenido la unidad de restitución para acceder a información y que pese a que está en la Constitución los principios de concurrencia y de armonización institucional nunca se aplicaban y tocó poner un artículo específico en la ley 1448 de obligación de acceso a la información para restitución, pero pues muchos abogados en su momento decían que eso no era necesario, pero conociendo los antecedentes, pues tocó establecerlo en la ley. Entonces, por eso, pues decía, como somos un país de leyes, pues habrá que establecer estas acciones de manera normativa. Los procesos de demanda, pues que las ciudadanías conozcan y puedan hacer sus procesos de demanda de información y que se garantice la disposición de la información. Y pues hablamos de la política del sistema de administración de tierras y hablamos cuál era su horizonte y que en ese documento COMPEX de referencia pues se hace un planteamiento de una política a 5 años y que planteaba 3 objetivos específicos: fortalecer la generación de estandarización de la interoperabilidad de datos, desarrollar estrategias para la difusión y uso y el aprovechamiento de la información y definir las estructuras de operación del sistema de administración de tierras en los diferentes niveles territoriales. Y desarrollamos cada uno de estos objetivos. Para el objetivo de fortalecer la estandarización, plantear 3 líneas de acción: realizar los inventarios, implementar el modelo extendidos LADM-COL y publicar y disponer servicios digitales de los objetos territoriales priorizados. Y pues íbamos desarrollando cada una de esas líneas de acción. ¿Quiénes eran los responsables? En el inventario, pues que estaba el IGAC, el DANE, MINTIC, DNP. En la interoperabilidad de repositorios de datos, pues obtener ese inventario, mantener los repositorios de datos, son las entidades correspondientes, incluir un histórico de los cambios de datos. Para realizar esos inventarios, quiénes y los procesos en el objetivo específico 2 de estrategias de difusión, estandarizar y optimizar trámites y proponer mecanismos colaborativos para el mantenimiento y análisis de la información del territorio. Línea de acción 2, estandarizar y optimizar trámites del ciudadano, mejorar la eficiencia, la eficacia y la accesibilidad de trámites, liderazgo y coordinación y focalización de los trámites, y quiénes eran los responsables de los desarrollos de la propuesta y el tiempo de implementación. Que buscamos en esa línea de acción 2, promoción de la interacción digital, puntos de atención, impulsos a las comunidades en sectores, gremios y academias y otros interesados, establecer mecanismos colaborativos, uso de colaboración existente, esquemas graduales para vinculación de entidades y trámites, identificación y ajustes institucionales y financieros requeridos. Promoción y de la interacción digital, perdón que esta es la que me ha quedado repetida, definición de proponer mecanismos colaborativos también de quién era la tarea, el tiempo de la estrategia de implementación de esta estrategia y finalmente la socialización de la propuesta. En la línea de acción 3, desarrollar capacidades territoriales, la línea de base entre 2021 y que le corresponde al DNP. Esto es desarrollar capacidades territoriales en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. Pues que es DNP, que hay una propuesta de un pilotaje entre 2021 y 2022 y la implementación entre 2022 y 2024 con el apoyo de varias entidades.
En el objetivo 3, pues se planteaba las estructuras de la operación del sistema de administración de tierras, comprender el modelo de operación, desarrollar la propuesta para gobierno del SAT y definir una estrategia para la divulgación y apropiación de la administración de los territorios. El propósito, pues, visualizar de la línea de acción 3.1, visualizar cuál es la actual administración en todos los niveles de gobierno y participación, identificación de los actores y a quién le corresponde esa tarea. Elaboración de un documento, que esto se lo designaron al Departamento Administrativo de la Función Pública para que escriba el modelo de operación actual del SAT, la visualización de procesos, interacciones y beneficiarios, y la identificación y caracterización de procesos, que eso está en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en coordinación con entidades y procesos y mecanismos para la resolución de conflictos territoriales. La evaluación actual y necesidades de mejora. Se supone que ese diagnóstico ya está en el 2022 y pues finalmente las oportunidades de mejora que identifica el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de ese documento que debe ser del SAT y plantear una propuesta de esquema de gobierno para el SAT. ¿Cuáles adecuaciones a las instituciones se tienen que hacer? Y cuál es la inclusión de instancias de decisión a partir de la participación ciudadana, incluidos los grupos étnicos. ¿Quién coordina esa propuesta y cómo va a ser el proceso de formalización del SAT, que la debe ser el gobierno nacional a través de un instrumento normativo apropiado, que como les decía, ya está en el plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos para la estructuración del SAT. Definir la estrategia para la divulgación y apropiación del territorio, la coordinación y la estructura de ese documento. Esto era como cómo está planeada la estructuración del sistema de administración de tierras. Hay muchas personas que dicen que nosotros en política pública somos excelentes planeadores y si ustedes leen ese documento, pues tiene unas características, una estructura y una lógica impresionante y como todos, entonces nos decía un maestro que éramos excelentes planeadores, pero pésimos ejecutores, ¿sí? Porque pues la política no se ha cumplido al 100%, pese a que se han definido tiempos responsables, limitaciones, objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí estamos en ese ejercicio. La última parte que nos hacía falta antes de iniciar el ejercicio era herramientas que nos proporciona el catastro, que hay en el catastro y que nosotros podemos utilizar. Seguramente algunos la están utilizando, otros no, pero pues me pedían aquí en el diplomado que trajera a colación también esta parte importante, ¿no? Entonces, las herramientas que proporciona el catastro constituyen todos aquellos productos utilizados como insumo para el proceso catastral, entre estos los cartográficos o los que se derivan de la implementación de la cartografía básica. Recordemos que la resolución 471 estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de cartografía básica oficial de Colombia, pues así como las modificaciones que se le han hecho a esta resolución y que son de obligatorio cumplimiento para los productores de cartografía como para gestores y operadores catastrales. Entonces, fíjese que yo resalto nuevamente en negrilla porque nosotros estamos produciendo cartografía. Es un referente casi que obligatorio o necesario para el uso de la información en la planeación en otras entidades. Y pues recordar que hoy la cartografía básica predial corresponde a hidrografía, vías, cercas, construcciones, manzanas, paramento, más toda la toponimia, los nombres de los sitios, lugares que son importantísimos en las referencias para ubicar a las personas, apoyarlas en la ubicación. Aquí algunos usos que yo relacionaría y que tendrían que ver con la actividad que ustedes desarrollan en restitución de tierras, el que puede dársele al uso de esa cartografía vectorial.
en la delimitación de áreas de intervención, para definir claramente áreas específicas donde se van a llevar a cabo las intervenciones de restitución. En análisis espacial también para identificar patrones, relaciones en territorio que pueden influir en la planificación de la intervención. Eh, Voy a citar un ejemplo. En la cartografía yo puedo también identificar curvas de nivel, identificar, no, esto es de difícil accesibilidad, esta zona tiene una diferencia con esta otra por esta cadena montañosa y sería bueno no hacer una sola microzona, sino dos, ¿sí? Puede, puede tomar o decir, no, puedo, hay una condiciones geográficas que nos diferencian este sector del otro, lo que impediría encontrar acciones que puedan darle continuidad en el territorio, o, o puedo argumentar por lo contrario, que no es viable porque aquí operó un actor y aquí otro, dado que esto era una separación natural que identifica, que es claramente identificada en el territorio. Muchísimas cosas del análisis espacial, de la lectura de la cartografía vectorial, pueden generar patrones y relaciones en el territorio que puedan ayudar en ese ejercicio de planificación. Planificación de infraestructuras, ya cuando ustedes, para optimizar recursos, en el caso ya de proyectos productivos, en algunos casos en la implementación de proyectos productivos, se pueden apoyar en el uso de la cartografía básica. También en la determinación de valores o en la identificación de predios con similares condiciones para, para los procesos de compensación o búsqueda de predios. Hay una transparencia en la participación, fomenta la participación con el proceso de restitución, proporcionando información clara y detallada. Cuando yo hago una, Cuando yo hago una jornada y me apoyo en información cartográfica predial catastral, la comunidad advierte y siente confianza que cuando yo trato de hacer un dibujo en papel, ¿sí? Yo estoy utilizando un referente y por más que trabaje con comunidades, las comunidades sienten tranquilidad cuando ven información oficial, se sienten un poco más respaldadas o hay mayor transparencia en un ejercicio que limitarnos a hacer dibujos sobre el papel, que puede tener unos objetivos. Sin embargo, la cartografía de referencia oficial genera transparencia para una comunidad. También puedo hacer evaluaciones de accesibilidad a áreas de restitución para que puedan los beneficiarios a servicios o recursos o a los mismos ejercicios que realicen ustedes de identificación predial o de acceso a los predios. Yo puedo evaluar en la cartografía si esta es actualizada o, pues, o tener de referencia, si no está actualizada, eh, cómo puedo llegar a un lugar o cómo puedo yo advertir si una declaración se compadece con lo que me está diciendo una persona. Cuando me dice, yo me bajaba en la cabecera municipal, iba por un carreteable que iba hasta una escuela y de ahí de la escuela tomaba un camino que llegaba hasta el cruce del río tal. Esas reconstrucciones muchas veces las puedo hacer sobre cartografía predial y reforzar un proceso de identificación o de acceso a un predio específico. Identificar áreas de riesgo, áreas vulnerables a desastres y mitigar para proteger a los beneficiarios. Pues a veces podemos estar identificando zonas de inundación eh, o también áreas que pueden ser una cuchilla o un talud, etcétera, etcétera, que diría uno no es bueno entrarnos por este costado porque nos vamos a encontrar con esta cuchilla que no tiene acceso, es mejor ingresar por tal vuelta porque esto podría representar un riesgo, etcétera, etcétera, para hacer identificación de esas zonas. Monitoreos de cambios de uso del suelo en las características del territorio a lo largo del tiempo para evaluar su impacto en las intervenciones. En muchos de los casos se ha podido contrastar
información cartográfica vectorial que a veces habla de qué uso tenía y hoy puede tener un uso diferente a partir de la cartografía, no de imágenes, de la cartografía. Puede estar en detalle un uso y en otro momento de la cartografía otro uso y puede, pues, ayudar a conformar pruebas o puede ayudar a referencia para tomar alguna decisión. Soporte para la toma de decisiones, pues la información espacial precisa siempre es crucial para la toma de decisiones informadas en la gestión de las actividades. Yo, con todos los análisis que hice hacia atrás, pues puedo tomar una decisión. ¿Sí? Es el soporte para la toma de decisiones. ¿Y por qué razón usted nos va a seguir llegar a tal municipio y luego desplazarnos hasta tal otro? Si aquí se ve que esto está tan cerca, ¿no? Pues que es que por este lado puede aparecer cerca a 2 kilómetros, pero esto es inaccesible. Por aquí no puedo ingresar porque tendría que hacer escalar o bajar por una cuchilla, etcétera, etcétera, o atravesar este río, que no hay ningún puente sobre este río y no puedo llegar de manera directa allá. Puede verse cerca, pero eso no es así y la cartografía me puede proporcionar información de dónde es la real ruta de accesibilidad a un predio. Entonces, pues es importante para la toma de decisiones. También podemos acceder a las ortoimágenes, y yo digo podemos, pues porque esta cartografía, cuando se ha hecho un proceso de actualización, se le entrega tanto al municipio como al gestor catastral, y hay una directiva, pues de que esto es obligación de acceder y entregar tanto al municipio como a los potenciales usuarios de esta información. Esta resolución se logró en 2019, hicimos insistencia en el IGAC de la importancia de acceder a esta información y se logró mediante una resolución presidencial en la que pues se tiene que acceder a todas estas bases de información porque se encontraba que muchas instituciones resultaban comprando el mismo producto para la misma para diferentes labores en diferentes instituciones. Y entonces el proveedor de la imagen feliz, porque la vendía 4 y 5 veces y le ponía uso restringido, condiciones, y por citarles un ejemplo, la imagen la compraba, la ortoimagen o la imagen la compraba el Instituto Geográfico para hacer actualización catastral de un municipio, y luego esa misma imagen, con esos mismos detalles y ese mismo trabajo, la compraba la Corporación Autónoma Regional para cumplir actividades propias de su función misional, y posteriormente la compraba Ecopetrol para hacer, y el proveedor feliz vendiendo 3 y 4 veces la misma imagen, con las restricciones de, entonces esta directiva presidencial pues obliga a que las instituciones dispongan de estos insumos para muchas de las actividades de la gestión del territorio. Entonces, estas ortoimágenes, pues para los que no saben, es una imagen a la cual han sido corregidos los desplazamientos causados por la inclinación de la cámara o el sensor o lo que no es tanto la inclinación de la cámara, sino los movimientos del aparato que la soporte, el avión o el helicóptero. Um, y pues pues también corrige la curvatura de la superficie de terreno dependiendo pues la magnitud de la foto, del área que cubra. Esto pues dado que también nos ofrece información de la superficie terrestre en un momento del tiempo, pues puede tener diversos usos que entre los... Sí. Ustedes pueden tener acceso también a estas ortoimágenes en los catastros y pues podemos hacer análisis multiespectrales. Pues puede estudiar a partir de la interpretación de las imágenes el comportamiento de un fenómeno natural o antrópico en un periodo de tiempo guardando información de diferentes momentos para el área de interés. Les voy a traer a colación un caso. Yo no tengo aquí información documental de la URT por obvias razones, pero recuerdo un caso que de pronto algunos de ustedes recuerden. Fue una comunidad a la orilla de un río que manifestó ser desplazada porque había interés
sobre un área que ellos explotaban y era una cantera a la orilla del río, una cantera a la orilla de un río y ellos explotaban gravas porque estaban haciendo bastantes obras en esa región. Eso estaba a la orilla del río y ellos cuentan que los actores armados abrieron un cañito en toda esa cantera quedaba en la curva de un río y los actores armados abrieron un cañito, un boquete que hizo que esa área se conformara como una isla. Y ese cañito supuestamente era para entrarle agua a unos cultivos, pero ese cañito pues venía en la entrada, lo iniciaron en la entrada o en el curso del río y empezó a hacer boquete, boquete, boquete y separó ese pedazo de tierra que estas comunidades explotaban y lo convirtió en una isla del río y posteriormente esa isla, pues ustedes saben, por las acciones crecidas del río, podría o no mantenerse y se desapareció. Entonces, ellos reclamaron, pero no aparecía información. Se contrató a la Universidad de Antioquia para que hiciera este estudio y había un pedacito un pedacito de esa isla que todavía sobrevivía a las crecidas del río, como un peñasquito ahí en toda la mitad del río, y se recogió información eh, temporal en diferentes momentos donde se verificaba la existencia de eso como parte de la plataforma, porque un juez en su momento afirmó que los ríos o las islas esas de los ríos no eran habitables y que por tanto ellos no tendrían derecho a la restitución, ¿sí? Entonces ellos decían cuál islas y eso hacía parte de la plataforma continental. Se contrastaron primero con imágenes y se comprobó que ahí nunca existió eso. Se encontró por fortuna en uno de los procesos catastrales eh, una ortofoto donde aparece el caño ese que manifestaron habían abierto los grupos armados para echarle agua a unos cultivos y se hizo la contrastación del suelo del peñasquito ese que sobrevivió en el río con parte de un análisis de suelos de ese pedacito, con parte de un análisis de suelo del área continental que existe. Y se contrastó que era el mismo suelo, o sea que hacía parte del mismo proceso y fue argumento suficiente tanto el análisis multiespectral como el complementario de análisis de suelos para demostrar que ellos sí estaban ahí y que habían ejercido. Siempre no era algo significativo, pero de esa explotación de esa cantera, pues así sea de forma informal, porque este era el otro argumento, que ellos no tenían título, pero pues eh, de eso vivían, creo que eran 12 familias, eran 16, perdón, entre 6 o 9 hectáreas lo que se reclamó y gracias a este análisis pues se pudo conformar y consolidar la prueba. No sé si de pronto de entre los compañeros que estén ahí alguno conozca el caso, pero es un buen caso, un estudio de caso que de pronto la unidad nunca documentó sobre los buenos usos de los análisis multitemporales para los procesos de restitución. Seguramente habría oportunidad de documentar muchos casos de aprendizaje al interior de la URT para hacer este tipo de ejercicios y transferir conocimiento. Aquí pues una imagen que pues traje de un documento de, de un análisis multitemporal del paisaje. Esto también puede conformar una prueba. Cuando ustedes analizan entre el estado de un paisaje y otro, puede conformar una prueba. Otro caso que se encuentra era que las personas en una zona en Urabá manifestaban que ellos estaban ahí, que tenían 4 o 5 hectáreas, pero que el resto del paisaje que el resto del paisaje ellos no lo habían afectado porque se dedicaban más a la caza y a la pesca y que posteriormente cuando llegaron los grupos armados pues desmontaron toda la parte que lo sacaron, transformaron el paisaje, tumbaron la montaña o tumbaron la selva porque eso es más planito
y que habían hecho de eso pasturas y se ha vuelto ganadería. Y toda esa información se pudo comprobar con un análisis multitemporal que para el momento hicieron los profesionales que estaban en Antioquia. Eh, También para complementación de datos topográficos, y esto creo que ya algunos lo conocen, lo han hecho, pues teniendo en cuenta que las ortoimágenes son producidas para fines catastrales con resoluciones espaciales de mínimo 10 centímetros para suelo urbano y hasta de 2.5 metros para suelo rural, dependiendo de la escala y el sector donde yo esté trabajando, pues permiten generar cartografía básica predial. Si yo puedo ir a campo y tengo esta ortoimagen y la escala así me lo permite y la persona con la que estoy en campo el solicitante de restitución se ubica muy bien en la ortofoto y son muchos puntos los que tendría que tomar, yo puedo tomar 2 o 3 de control en campo sobre la ortofoto y los otros reconstruirlos en la ortofoto. Esto está permitido como métodos, como parte, como una combinación de métodos y lo pueden hacer ustedes también si la imagen así se lo permite. No tener en cuenta de que no todas las imágenes que se disponen en el Banco Nacional de Imágenes en el IGAC están ortorrectificadas. En el IGAC hay una gran cantidad de imágenes o fotografías aéreas que no están ortorrectificadas y habría que mirar eso porque pues eso nos genera deformaciones, desplazamientos e imprecisiones en la identificación. Lo importante ahora, de acuerdo a los requisitos, es que estos sean ortorrectificadas. Entonces, les decía que esto es importantísimo porque ustedes lo pueden utilizar como apoyo para el reconocimiento predial y aplicarlo como parte de los métodos o complementarios. Puede ser indirecto total o puede ser complementario porque pude ir a campo y reconocer algunos puntos y otros por inaccesibilidad y por facilidad o reconocimiento del solicitante los puedo complementar sobre esta ortofoto. Entonces, a eso también pueden acceder cuando hay información actualizada de los catastros en el país. Pues es un ejemplo básico de cómo se restituye, pues esto es una imagen de Bogotá, creo, de cómo a través de algoritmos puedo hacer reconstrucción de polígonos. El análisis y uso y aprovechamiento del suelo empleado en ortoimágenes puede realizar análisis espaciales de diferentes coberturas. Ya les cité algún ejemplo, seguramente ustedes conocen mucho más de los usos que pueden soportar un análisis o un diagnóstico de un especialista o de un ingeniero catastral que sepa de fotointerpretación o análisis puede conformar una prueba claramente de lo que está manifestando una persona cuando en un momento manifiesta que los usos que le daba a la cobertura del suelo eran tales y que lo sacaron y a que ahora se transformó y que no se ha podido ubicar. Creo que hay otros compañeros que conocen los casos en las zonas de Palma, en que en Barranca, en Magdalena Medio, los primeros ejercicios que se hicieron de la unidad de restitución, encontramos un momento que fue muy duro para todos nosotros que llevamos 4 o 5 campesinos al Magdalena Medio a tratar de identificar sus fincas y uno de ellos se sentó en una piedra y se puso a llorar porque no se ubicaba. El paisaje había sido transformado en un 100% y todo lo que ellos reconocían como sus fincas les habían pasado tala, limpieza, tractor y ahora era un monocultivo de palma que había englobado más de 50 fincas. Entonces, la única forma que encontramos, porque los referentes, los caños, tampoco los encontraba, era como encontrarse en otro espacio, en otro paisaje y lo único que pudo apoyar como un año posterior fue encontrar fotografías aéreas que había tomado la Corporación Autónoma de Santander y, y sobre esta se pudo hacer la identificación de los predios porque adicionalmente lo que encontrábamos y con la ayuda de la cartografía espacial, la cartografía vectorial que tenía el IGAC, porque para el IGAC aparecía un gran baldío
pero en la ortofoto aparecía ya unas divisiones de ese gran baldío y se pudo hacer la reconstrucción con las dos herramientas, la cartografía que existía en el catastro del IGAC vieja que hablaba de un gran predio baldío y los usos que se podían identificar o las parcelitas que se pudieron identificar en una ortofotografía que proporcionó la Corporación Autónoma Regional. Entonces son combinaciones, se le dio solución y luego se pudo ir a hacer un replanteo de lo que estaban manifestando las personas, que fue lo más interesante. Digo que en la unidad de restitución hay bastantes casos, estudios de caso de uso de esto que quizás el tiempo nos atropella, pero hay una gran cantidad de conocimiento al interior de la URT de casos que estamos desaprovechando para transferir no solamente en casos de restitución, sino la misma identificación predial en Colombia y a otros procesos en el mundo que podamos ser ejemplo. Ahí se pierde muchísimo, ustedes están perdiendo muchísima oportunidad en la documentación y en la gestión de conocimiento que sale de estos ejercicios que ustedes seguramente tienen una cantidad de experiencia acumulada. Este es un ejemplo de estos análisis de cobertura, de cómo puedo yo a través de un algoritmo hacer análisis de cobertura y definir cómo está. Este es un ejemplo de Bogotá en Suba. Y finalmente está, no, me falta uno, los modelos digitales de terreno, que es una representación visual, cuantitativa y continua de la distribución espacial de las alturas del terreno y de todos los elementos de la superficie terrestre. También están o tienen que estar disponibles en los gestores catastrales y pues más para la unidad de restitución. Recuerdo que Javier tenía el modelo digital de terreno, pero globalizado, era denso y él hacía unas segmentaciones para disponerle a quien lo quisieran, pero hoy hay unos procesos mucho más claros, con mayor tecnología y con mayor precisión y claridad que pueden utilizar ustedes, sobre todo ya en los municipios que se vayan actualizando. Tiene diversos usos, especialmente en la prevención de desastres, pero también en la planeación rural y urbana, para el análisis de obras, diseño de obras, pero también para nosotros planear y verificar, porque pues conocer de la topografía, manejar un modelo digital de terreno nos facilita mucho más la planeación y el acceso a una zona. No todos manejan con habilidad el concepto de curvas de nivel, pero cuando podemos mirar un predio sobre un modelo digital de terreno, la situación nos cambia. Yo sé que todos de ustedes son expertos y manejan muy bien el Google Earth y hacen la planeación de acceso a puntos en el territorio a través del Google Earth, que es y que tiene un modelo 3D impresionante y que también lo usan, pero también pueden hacer uso de estos modelos que pueden estar actualizados. A veces todo el Google Earth no nos proporciona la información porque pueden haber nubes, puede ser muy viejo y pueden haber en estos momentos municipios que ya están actualizados y que tengan unos modelos digitales de terreno que con seguridad el instituto no les permite que tengan más de 3 o 4, información de más de 3 o 4 años. Entonces pueden acceder y buscarlos. Esta es una imagen que encontré pues de España, pero pues son ustedes plenos conocedores, creo que no voy a profundizar en esto de la importancia de utilizar esta información para la planeación y la lectura del territorio y también para apoyar a las comunidades. Uno piensa que no, pero en ejercicios de espacialización y ubicación a través de métodos indirectos, yo lo digo porque lo he probado directamente, las personas si se ubican, les facilita entender en dónde están y cómo ubican y cómo llegar a un sitio determinado. Y la cartografía, pues, toda la cartografía básica predial, que comprende todos los elementos que representan la información básica del terreno. Acuérdense que la cartografía recoge vías, cercas, entre otros, que sean definidos en el modelo de datos, varían de acuerdo a la escala, produciendo datos en concordancia con las especificaciones técnicas y el catálogo de objetos, y puede ser utilizada para hacer análisis espaciales, estudios de planeación, puede pues
también la puedo utilizar obviamente en herramientas SIG que puedan planear pues en otros usos la adaptación de planes, proyectos, coberturas, salud, etcétera, etcétera, mejoramiento de la red vial. Pero esto pues hablando de otros usos que le puedo dar yo, pero en restitución también. Esta cartografía, por ejemplo, ha actualizado mucho el tema de la toponimia, de lugares, de construcciones y, y también de contarles a ustedes como, por ejemplo, cómo puede ser referente de que en una cartografía en un momento se recogieron los polígonos, los cuadritos de las construcciones y decía construcción, construcción, construcción. Y cuando hoy se ha transformado el paisaje por alguna razón puede ser un referente de que ya no esté. Yo puedo utilizar eso como una prueba, como un referente, como una complementación o como una guía para una persona. Si yo le muestro la cartografía actualizada y dice, no, es que aquí en este punto había una escuela, yo puedo encontrar una cartografía anterior y probablemente ahí se encuentre la construcción y hasta el detalle toponímico que diga escuela. Entonces, el uso, pues depende de las habilidades, del interés, de la disposición y también de la necesidad que yo quiero atender para darle información a esto. Esto es agua de Dios, de la infraestructura de datos espaciales de Cundinamarca, de cómo han ido perfeccionando la construcción y ahí todo lo que ustedes ven son carreteritas, carreteables que se van construyendo en un lado y otro del municipio, accesos a fincas y cómo puede irse actualizando en los municipios o cómo van actualizando esta información. También hay una información importante que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, son los documentos de caracterización territorial. De acuerdo con la ley 1955, el plan Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, eh, la caracterización territorial era el 72% del territorio nacional. A través de la plataforma Colombia en Mapas del IGAC se publican los documentos de caracterización territorial preparados para diferentes municipios del país como parte de la preparación para las intervenciones de la gestión catastral. Se considera relevante para el catastro multipropósito, pero no solamente está orientado al catastro, sino son muchos los usuarios de esta caracterización territorial. Si ustedes van a intervenir en una zona y necesitan argumentación, definición, características u otra información, pueden acceder a esta en Colombia en Mapas y mirar esos documentos de caracterización territorial. Eso era la parte que nos hacía falta para como complementaria de las herramientas que hoy en la actualización en la actualidad, perdón, se dispone de información.